el reparto de utilidades. Y lo resumo con la última lámina, conclusión, que presentó aquí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. En términos generales, si cuidamos todos de que la ley se aplique, va a suceder esto, que se repartían al año a los trabajadores utilidades por 56,120 millones de pesos. Con esta reforma, el reparto de utilidades tiene que aumentar, ese es el estimado, en 157,000 millones. Es decir, 100,000 millones de pesos más de reparto de utilidades para los trabajadores. En materia de reparto de utilidades, el reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas. En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras de subcontratación, de outsourcing o de insourcing. ¿Por qué? Porque se creaban, estaban las empresas que generaban las utilidades y había empresas hermanas que tenían a los trabajadores y que no generaban utilidades y simplemente transferían a los trabajadores. Por tanto, no se repartía estas ganancias. Ahora, una vez publicada la ley, y al tener la obligación las empresas de reconocer a los trabajadores, también tendrán la obligación de repartir el 10% de las utilidades. Para poder generar un modelo que no genere distorsiones y tampoco discrecionalidad, se establecieron dos modalidades para realizar el reparto de utilidades. Una que es hasta 90 días, o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Bajo este esquema, en ningún sector y ningún trabajador se vería afectado. Aquellos sectores, por poner algunos ejemplos, el acerero o el minero, que históricamente habían recibido por encima y minas que reciben 150 hasta 200 días, seguirán recibiendo lo mismo porque no les aplicará el límite de 90 días. Y aquellos trabajadores que no recibían nada o que recibían muy poco, aquí podemos ver el diagnóstico. Hoy en promedio se pagan 22 días, es decir, 7,300 pesos. Con la propuesta se incrementará a 57 días, es decir, 18,557 pesos, 2.6 veces más. Para hablar en específico del sector minero, que precisamente fue una de las preocupaciones que se expresaron en esta conferencia el día de ayer, en la industria minera en promedio, claro que hay minas que por tener mayores utilidades reparten más o menos, pero en promedio se pagan 93 días. Con la propuesta se seguirá pagando los 93 días. Pero hay otros sectores como la industria alimentaria, por poner algunos ejemplos, que hoy en promedio pagan 52 días y que con la propuesta pagarán 86. O la fabricación de maquinaria y equipo, que hoy pagan 60 días en promedio y con la propuesta pagarán en promedio 80 días. Es decir, en todos los sectores se ve un incremento, y en aquellos que habían históricamente repartido o recibido mayor utilidad se respetarán esos montos. Finalmente, para concluir, señalar que por utilidades las empresas habían repartido 56,000
millones de pesos. Con esta propuesta y una vez que sea publicada la reforma, se repartirán 157,000 millones de pesos. Es decir, un incremento de 100,000 millones de pesos que hoy recibirán los trabajadores producto de las utilidades y ganancias de las empresas. Es cuanto, presidente. Esto es justicia laboral.